Esta noche en el sur de la frontera entra en vigor el título 8 en la frontera sur. Miles intentan ingresar a Estados Unidos. Ayuntamiento de Tijuana, México, fortalece atención para los migrantes tras la implementación del título 8. Restricciones migratorias de Estados Unidos cambian planes de migrantes varados en México. Estados Unidos anuncia operativo de detención y expulsión de migrantes en El Paso. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen un nuevo domingo con Al Sur de la Frontera. Vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas. Los saluda Roxana Webb. Comenzamos contándoles que un migrante hondureño de 17 años murió cuando se encontraba bajo custodia del gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Honduras confirmó el fallecimiento de Ángel Eduardo Maradiaga Espinosa, un joven que había ingresado en un albergue para menores no acompañados de Safety Harbor, esto en el estado de Florida, el pasado 5 de mayo. A través de un comunicado, el ejecutivo hondureño aseguró que fue cuando las autoridades estadounidenses le notificaron lo ocurrido. Según la información recibida, el adolescente fue trasladado a un hospital después de ser encontrado inconsciente. Tras una hora de intentos de reanimación cardiopulmonar, fue declarado muerto. Se está investigando. Preocupación han mostrado organismos internacionales ante la aplicación del título 8 más severo con la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Organismos internacionales mostraron su preocupación por las políticas migratorias de Estados Unidos. Con la finalización del título 42, es el turno de utilizar el título 8 para procesar a los migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Este último autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos 5 años, con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos. Para las agencias de Naciones Unidas, las restricciones del título 8 transgreden los principios del derecho internacional de los refugiados, ya que limita el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular a otro país. Tanto la Organización Internacional para las Migraciones OIM como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, Estados Unidos debe adoptar un enfoque colaborativo y así responder de mejor forma a los movimientos de refugiados migrantes en América. Estos organismos describieron como barreras inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los estados las medidas que se están tomando en ese país. Otro organismo de la ONU, como UNICEF, se pronunció sobre la niñez migrante, recordando que tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias. Bajo el título 8, según datos oficiales de la patrulla fronteriza, han sido expulsadas 95.865 personas provenientes del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras en el año fiscal 2023, que comprende de octubre 2022 hasta abril del presente año. Un promedio mensual de 13.695. En el año fiscal 2022, los retornos bajo el título 8 tuvieron un promedio mensual de 16.420 y en 2021 la cifra fue aún superior. El promedio mensual fue de 25.275 aprehensiones. Un reporte de Néstor Hernández. En casi un 50% se ha reducido la cantidad de salvadoreños que buscan migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos. Así lo aseguró el embajador de la nación norteamericana, William Duncan, quien explicó las razones por las que la cifra de indocumentados ha bajado con respecto al año pasado. El diplomático enfatizó en la necesidad de que los migrantes puedan ampararse a los mecanismos legales para ingresar a los Estados Unidos. Uno de ellos es la petición de asilo, para la cual se ha dispuesto un sitio web donde se puede obtener información sobre el tema. Escuchemos las declaraciones sobre ambos temas. 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa. Mobilidadsegura.org. Es un sitio donde las organizaciones internacionales que trabajan en materia de inmigración van a publicar información. Uno puede acceder a ese sitio de web para ver cómo se puede pedir asilo, cuáles son los requisitos, dónde puedo acudir para tener una cita, cómo puedo pedir una cita, porque uno no quiere llegar sin cita. Iniciaron los primeros trámites bajo el título 8 en la frontera sur. Una nueva era en la frontera comenzó con la entrada en vigencia del título 8.
Cientos de migrantes comenzaron a ser procesados en El Paso, Texas, horas después de que expirase el título 42, y las reglas son más estrictas. El procesamiento del título 8 conlleva una consecuencia para las personas que llegan sin una base legal para estar aquí, específicamente una prohibición de reingreso que puede exceder los 5 años si se le ordena la expulsión. Más de 25,000 migrantes están bajo la custodia de las autoridades, según el jefe de la patrulla fronteriza. En autobuses como estos fueron trasladados cientos de migrantes durante esta jornada del viernes por la patrulla fronteriza, procesados ahora bajo el título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos. Pero 3 demandas, una de un juez federal en Florida que bloquea la libertad condicional de migrantes sin citaciones para comparecer ante un tribunal. Otra similar del estado de Texas y una más de la Unión de Libertades Civiles en contra de las restricciones de asilo posan un reto para los nuevos procesos. Este es un fallo dañino y el Departamento de Justicia está considerando cuáles son nuestras opciones. Según la regla de asilo de la administración Biden, los solicitantes que crucen de manera irregular y no hayan pedido asilo en otro país serán deportados de manera expedita, y una gran parte de los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití serán puestos en procesos de deportación rápida. El secretario de Relaciones Exteriores de México reaccionó. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Pese a la tensión causada por la llegada a su fin del título 42, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que no ha visto un aumento desproporcionado en el flujo de migrantes en la frontera. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Veamos reacciones a la aplicación del título 8 mientras se fortalecen los controles migratorios y reina la incertidumbre migrante. Las medidas de seguridad en áreas fronterizas se incrementaron según el Instituto Guatemalteco de Migración tras la finalización del título 42. Ya las instrucciones son bien claras del señor presidente, al ministro de la Defensa, al ministro de Gobernación y a nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración de reforzar las fronteras. Ya están los planes operativos, ya está todo listo y coordinado para ver que no vaya a haber una posible caravana o una manifestación de muchísima gente queriendo ingresar de manera irregular a territorio. No tenemos todavía las fuentes establecidas de realmente saber qué es lo que va a pasar. Creo que vamos a ir día a día viendo las estadísticas. Lo que sí tenemos es ya la inteligencia y la información hablada con nuestros países centroamericanos amigos. La Casa del Migrante está atendiendo a un promedio de 85 personas al día y refiere que los migrantes han manifestado incertidumbre ante la finalización del título 42. Y eso nos preocupa porque una vez que se abre el centro de procesamiento aquí en Guatemala, así como en Colombia, la pregunta es qué va a pasar con los miles y miles que no van a poder aplicar o que aplicarán y son rechazados. ¿Cuál es la respuesta de parte de la Casa del Migrante? Seguir manteniendo las puertas abiertas, por supuesto, y poder ofrecer un lugar seguro a quien, digamos, llega a nuestra casa, pero sabemos muy bien que somos una gotita en comparación al grande fenómeno como ese. Eso se ve, por ejemplo, en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte de México, ¿no? Las agrupaciones de migrantes enormes, en números, que están tratando de llegar a Estados Unidos, tocar tierra estadounidense con la esperanza de que puedan, digamos, aplicar y poder quedarse en ese país. Autoridades mexicanas se pronunciaron en torno a los centros de procesamiento que estarían ubicados en Guatemala y Colombia luego de concluir el título 42. El flujo va bajando el día de hoy, cuando menos hasta esta hora. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera. Estados Unidos está cumpliendo su parte porque ofrecieron, como ustedes recordarán, 360,000 permisos a quienes sí hagan su procedimiento documentado por conducto de esta APP. Llevan ya más de 100,000, están cumpliendo. Se abren otras 100,000 ahora para Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, pues estaremos informando cómo avanza eso. Reiterar que se engaña mucho a las personas, desgraciadamente, a las familias. Es falso lo que les dijeron de que se van a quedar, que si llegas ya te quedas, que porque ya no hay título 42, porque las autoridades de Estados Unidos están informando las medidas que ellos están tomando en otro sentido. Si lo haces por la vía documental, sí, la aplicación. Si llegas por la vía irregular, pues es más difícil y probablemente te van a repatriar.
Tras la derogación del título 42, la frontera sur con México vuelve a una normalidad marcada por el endurecimiento en las condiciones de asilo para migrantes irregulares. Aquí te explicamos los cambios que entraron en vigor tras la derogación del título 42. Y la derogación del título 42 en Estados Unidos no significa que las deportaciones cesen. Eugenia Sagastume reporta acerca de cómo se preparan autoridades de Guatemala para lo que sigue ahora que ya está en vigor el título 8. Ya solo nomás nos pusieron nuestros datos y ya nomás. Y ahí solo nos llamaron y para que nos deportaran. Esta mujer fue uno de los últimos retornados bajo el título 42. Del 2 de septiembre de 2021 hasta el 11 de mayo de 2023, fueron 61.433 los guatemaltecos retornados bajo esa medida migratoria. Sin embargo, autoridades han indicado que los vuelos de deportados continuarán con el título 8. Ver cuántos realmente van a ser las estadísticas que marquen para poder programarnos nosotros en recibir a los hermanos guatemaltecos deportados bajo título 8. Aunque aún no hay mayores detalles de cómo funcionarán los centros de procesamiento migratorio anunciados por el gobierno de Estados Unidos, el canciller aseguró que eso no significa que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Guatemala no es un tercer país seguro y jamás será un tercer país seguro. Y ante la posible llegada de más migrantes, también se han reforzado las fronteras. Principalmente con la frontera sur de Guatemala. Tenemos unidades desplegadas en el área. Se sabe que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, participarán en el funcionamiento de los centros regionales de procesamiento junto al gobierno de Guatemala, pero por ahora no se define cuántos serán, dónde y cómo funcionarán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En Colombia hay expectativas sobre cómo van a funcionar los centros regionales de procesamiento migratorio que Estados Unidos planea abrir en ese país y en Guatemala para mitigar la migración irregular. En el caso colombiano, el embajador de Colombia ante Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que continúan trabajando en las mesas técnicas para la apertura de los centros de procesamiento migratorios con el fin de frenar la migración irregular. Que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal, y esto porque no queremos, y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién. Murillo explicó que el objetivo principal es que los migrantes que pasen los filtros y sean elegidos se puedan acoger en programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales. Estos centros es que crean muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito. Eso significa que se están abriendo más posibilidades de una migración regular. Según Stephanie López, consultora en políticas migratorias, la información de estos centros regionales de procesamiento migratorio debe ser clara y concisa para quienes deciden realizar el proceso, y afirma que sería fundamental que se abran en otros países de la región, como Chile o como Perú, y efectivamente el principal que tenemos en Latinoamérica, que es Venezuela. Estados Unidos facilitará una aplicación con estos centros migratorios para que los migrantes puedan hacer sus trámites de manera virtual. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y fuerte impacto económico se avecina para Honduras tras el vencimiento del título 42 en Estados Unidos, acarreando una baja en las remesas, ya que el fluido de migrantes cesará de a poco, dicen los expertos. Nosotros no nos vamos a cansar, si ellos no se cansan de cobrar tarifas excesivas, nosotros tampoco nos vamos a cansar de sancionarlos y decomisarles a las unidades, porque se les ha dicho que el migrante pues le tenemos que brindar todas las comodidades, que su tránsito sea seguro y que no sean abusados en el cobro de las tarifas también. Más o menos nosotros les hemos sugerido que el migrante en el trayecto de Trojes a la frontera anda en un costo de $40, $45. Anteriormente les cobraban entre $70 y $100. Entonces eso pues ha venido, nosotros como instituto hemos venido a regularizar esa parte también. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Muchas gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Es momento de actualizar la situación precisamente en esa zona entre México y los Estados Unidos. Y nos enlazamos con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, quien nos tiene más detalles y nos va a compartir su cobertura durante todos estos días, especialmente hoy, que ya finalizó el título 42, ya se aplica el título 8, que es muchísimo más severo con los migrantes, y por supuesto que hay muchas reacciones y trabajo que hacer por parte de las organizaciones pro migrantes. Ernesto, buenas noches, te escuchamos, bienvenido. Así es, un gusto poderlos saludar, compañeros en los estudios y amigos televidentes de Al Sur de la Frontera. En efecto, le tenemos información referente al fenómeno de la migración, sus diferentes aristas, los nuevos anuncios que se han hecho desde acá, desde los Estados Unidos, en cuanto a este tema, la puesta en marcha del título 8, los cambios al programa CBP One y Parol Humanitario, que también está siendo de grandes beneficios para la comunidad migrante que se encuentra hoy por hoy en los puntos fronterizos del país azteca y la Unión Americana. Referente a esto, comentarles que se ha tenido en los últimos días una gran preocupación, principalmente en la ciudad de Tijuana, México, y es que en la parte del muro donde se divide esta ciudad con San Diego, ya en los Estados Unidos, un centenar de familias migrantes ha ocupado plástico, cartón para improvisar sus casas, tener la espera de una respuesta a sus peticiones, ser aceptados por las autoridades de la patrulla fronteriza para una entrevista del temor creíble y así ingresar al país norteamericano. Aseguran que se han adecuado en este punto
porque ya en los albergues no hay capacidad, la atención para ellos es mínima. Es por eso que miembros de organizaciones sociales que velan por los derechos de este sector han viajado desde acá, desde Los Ángeles hasta este punto, a brindarles asistencia en alimento, abrigo, jornadas médicas, incluso voluntarios que no tienen que ver nada con el tema de la migración, se han acercado hasta este lugar. El panorama ha sido bastante complicado porque hay niños, jóvenes, adultos mayores esperando una respuesta y cumplir ese tan anhelado sueño americano. Es por eso que las autoridades también de esta ciudad han buscado las alternativas, ya se están preparando en cuanto a todo lo que puede enfrentar el fin del título 42, la entrada en vigencia del título 8, pero sobre todo las acciones en conjuntas que se están realizando con los diferentes sectores. Veamos parte de la entrevista que les hicimos a las autoridades. Estamos listos y estamos coordinados con los 3 zonas de gobierno y organismos internacionales. Si se viene una oleada de repente, así como lo vivimos con ucranianos, con haitianos, con la caravana, pues estaríamos en posibilidades de abrir a lo mejor otro albergue improvisado en alguna unidad deportiva, pero por lo pronto estamos solventando esto con la red de 30 albergues que tiene Tijuana y con la unidad deportiva que está funcionando con colaboración con el Estado y municipio. La seguridad, Enrique, también está siendo garantizada para ellos. En el recorrido que hicimos por la parte del muro en las playas de Tijuana se logra observar cómo hay un constante monitoreo por aire, por tierra y por agua también de ambos países para evitar situaciones complicadas que se puedan llegar a registrar. Sí, ahorita ya hay presencia de la Guardia por esa zona donde se están cruzando, porque tiene que haber vigilancia. Es una actividad pues no regular. ¿Por qué? Porque seguramente hay unas personas que están obteniendo un lucro por prestarle la escalera o guiarlos por ese orificio. Entonces ha de haber un grupo que está detrás de eso y por eso hay presencia de la Guardia Nacional. Y la iniciativa Quino para la Frontera, una organización que ayuda a los migrantes a lo largo de la frontera sur estadounidense, busca combatir la desinformación. Las organizaciones fronterizas se han preparado por semanas para enfrentar los cambios que llegaron con el fin del título 42, mientras esperan una mayor afluencia de migrantes en Nogales, Sonora, que buscan cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ya ha emprendido estas acciones para tratar de restringir o limitar más el derecho al asilo. De Velasco viajó a Ecuador y Colombia para informar a la población migrante de lo que les espera cuando lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México. Para asegurarnos de que el mensaje llegue de manera veraz, de manera correcta, porque hay mucha desinformación allá afuera. En Nogales, Sonora, el ambiente que se vive es de incertidumbre tras el fin del título 42. Que dicen que ahorita que va a ser más difícil para el inmigrante. Andrea Duarte salió de Venezuela en noviembre. Lleva meses intentando conseguir una cita a través de la aplicación CBP One y ahora teme que con las nuevas reglas no pueda cruzar a Estados Unidos. Es muy estresante, de verdad. Aquí también han venido psicólogos porque de verdad, o sea, problemas uno con la familia, que si algo aquí o... Pero también ya acá en los Estados Unidos se ha tenido en los últimos días un estire y encoge ante las políticas anti-inmigrantes que han sido catalogadas por activistas, tanto en Centroamérica y acá en la Unión Americana, como racistas, discriminatorias, porque en el estado de Florida y también en Texas se están impulsando leyes que incluso pueden llevar a la captura de los migrantes que se encuentran de manera irregular acá en los Estados Unidos y podrían ser deportados hasta sus países de origen. Más detalles a continuación. Governments and NGOs from using tax dollars to provide IDs for illegal aliens. It invalidates out-of-state licenses issued. El gobernador republicano Ron DeSantis aprobó una ley con duras medidas contra la inmigración irregular en Florida. Con esta se busca que las empresas que cuentan con más de 25 empleados utilicen un nuevo sistema para comprobar el estatus migratorio de las personas.
A esto se suma que los hospitales deberán de recoger la información sobre sus pacientes y si no se encuentran legalmente no podrán recibir algún tipo de tratamiento. Incluso hasta se puede llegar al proceso de deportación. Leyes que son cuestionadas por los activistas promigrantes. Solicitamos al gobierno de Estados Unidos que debería revisar estas políticas porque realmente nos están condenando a vivir en una pobreza extrema de la que ya tenemos. Realmente es lamentable y creemos que no están valorando todo el aporte de nuestros hermanos que contribuyen, como ya lo dije, al desarrollo de ese país. Lo más preocupante es que estas acciones están provocando en la sociedad un clima de discriminación y cero tolerancia para la comunidad migrante, lo que podría traer consecuencias graves como las vividas hace algunos días en Texas, donde al menos 8 migrantes murieron cuando fueron arrollados por una persona. Ha contribuido a atizar las llamas de la intolerancia y de las visiones extremistas, y en este caso es aún más grave, porque al parecer se sospecha que este hombre de origen latino, al parecer era simpatizante neonazi. O sea, qué gran contradicción, ¿no? Un latino que sea neonazi, cuando se sabe lo que representa el nazismo y lo que representó antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sin duda alguna, creo que el clima antimigrante que empiezan a fomentar algunos políticos, los gobernadores del estado de Texas, del estado de Florida, por ejemplo, crean el espacio político para que personas tomen acciones en contra de las personas migrantes, y que es aceptable, por ejemplo, este es el pensamiento de que una acción violenta es el remedio para responder a las personas migrantes que están en busca de ayuda. Por su parte, el gobierno estadounidense ha reiterado que no permitirán que se impulsen acciones que vayan en contra de este sector y toda ley discriminatoria será vetada. La política migratoria en Estados Unidos ha sido un tema de debate por décadas y recientemente ha sido el foco de atención debido al título 8. Pero ¿en qué consiste exactamente esta norma? ¿Cómo afectará a los migrantes? La política migratoria aquí en Estados Unidos ha sido un tema de debate por décadas y recientemente ha sido el foco de atención debido al título 8. ¿Pero en qué consiste exactamente esta norma? ¿Cómo afectará a los migrantes? Lo desciframos en Panorama. Con el fin del título 42, la política usada desde el inicio de la pandemia del COVID-19 para deportar inmigrantes que cruzaban ilegalmente la frontera, se retoma el uso exclusivo del título 8, la herramienta aplicada antes de marzo del 2020. El principal cambio es que a partir de ahora, personas que son detenidas en la frontera cruzando de manera irregular no podrán ser devueltas a México de manera expedita, sin un procesamiento. Os lo explicamos en este gráfico de manera más detallada. Cuando se levante el título 42, los funcionarios estadounidenses volverán a utilizar el título 8, que tiene décadas de antigüedad. Bajo esta norma, los inmigrantes enfrentarán consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente, como la prohibición de ingresar a Estados Unidos durante al menos 5 años. Los solicitantes de asilo que crucen la frontera sin solicitar asilo primero serán expulsados bajo esa autoridad del título 8. Y si intentan hacerlo de nuevo, pueden enfrentarse a un proceso penal. Para los migrantes esto va a cambiar significativamente su posibilidad de entrar al país y quizás para muchos de ellos verán ahora que va a ser más difícil entrar a Estados Unidos y para muchos sin poder tener acceso a asilo en Estados Unidos van a tener que considerar otras opciones. En la frontera ha estado estos días nuestro compañero Jorge Agobián, que ha visto mucha incertidumbre y nerviosismo. Jorge, ¿cuál es la situación en la frontera de Texas y México? Hola Alex, saludos. Como lo dices, estoy en El Paso, Texas, donde las cosas comenzaron a cambiar
mucho antes de la entrada en vigor del título 8. En este callejón donde nos encontramos, frente a una iglesia en El Paso, por semanas, había cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, acampando de manera improvisada en la calle. La mayoría de ellos ingresó de manera irregular y sin, según las autoridades, base legal para permanecer en Estados Unidos. El panorama ahora es este, y esto ocurrió luego de un operativo que fue anunciado en la ciudad de El Paso para detener y expulsar a los migrantes que estaban bajo esa situación irregular en Estados Unidos. Muchos se entregaron a la patrulla fronteriza y pudieron regresar a Estados Unidos, eso sí, con un permiso permanente y condicional de estar en Estados Unidos. Otros se entregaron a la patrulla fronteriza y no se les volvió a ver por esta zona y ahora todo quedó así. Se presume que fueron deportados a México en estos procesos de aceleración de las deportaciones. Pero hay mucha incertidumbre entre los migrantes. Vamos a escuchar lo que nos dijo uno de ellos. Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. En la ciudad del Paso ya se había declarado el estado de emergencia desde el 1 de mayo y se han abierto incluso refugios para migrantes, aunque las autoridades han dicho claramente que harán cumplir la ley. Eso quiere decir que las deportaciones y los vuelos de repatriación continuarán incluso desde esta zona fronteriza. Muchas gracias por el reporte, Jorge. Precisamente los derechos de los solicitantes de asilo son una de las preocupaciones más grandes de las Naciones Unidas. Es un derecho humano que alguien pueda presentarse en otro país y exponer su caso y ser escuchado para buscar seguridad, sin ser rechazado o incluso deportado. La aplicación del Título 8 se llevará a cabo junto con la apertura de centros regionales de procesamiento que coordinarán los gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala, con el fin de que los migrantes puedan hacer una cita en su teléfono para agendar una entrevista con especialistas en inmigración. En caso de ser elegibles, serán procesados rápidamente para vías legales a Estados Unidos, Canadá y España. Para los sectores más conservadores de Estados Unidos, esta estrategia no frenará la llegada masiva de inmigrantes a la frontera. Más bien, al contrario. Esas personas no tienen un estatus legal en Estados Unidos, pero la administración los deja entrar de todos modos, lo que crea más incentivos para que las personas intenten ingresar al país. ¿Y ustedes qué piensan sobre el Título 8 aquí en Estados Unidos? ¿Creen que es una medida necesaria para controlar la inmigración ilegal o que tendrá consecuencias negativas? La mayoría de los estados republicanos son los que están impulsando estas acciones. Mencionan acá en Los Ángeles una ciudad santuario para este sector de la sociedad. Es por eso que las organizaciones sociales están sumando esfuerzos y les están apoyando en diferentes temas, vías legales, oportunidades de trabajo, para que se puedan desarrollar y así sacar a sus familias adelante. Apoyar a las comunidades migrantes en defender y proteger las garantías constitucionales de igualdad y justicia es uno de los compromisos que desde hace 30 años se ha trazado el Centro de Recursos Centroamericano Carecen en el condado de Los Ángeles. Esta labor también se ha extendido a la frontera sur, donde la crisis que viven las familias migrantes cada vez se vuelve más preocupante. Hay momentos que causan crisis como lo que vivimos en la frontera, que son momentos de emergencia, que son todas las manos a la obra. Muchas organizaciones quieren ayudar en lo que puede. Sabemos que reconocemos que hay organizaciones que trabajan en la frontera, que se dedican a los servicios legales para los que están buscando asilo, protección. Y hay momentos de crisis como la que se dio en el 2018, que fue el éxodo inmigrante, que llegaron por lo menos unos 5 o 6 mil personas a la frontera. Ahí eso fue un caos total y nosotros como organizaciones de centroamericanos nos preguntamos qué podemos hacer. Y en realidad nuestro equipo fuimos, como decir, a la frontera a tratar de apoyar a las organizaciones que ya están haciendo el trabajo. Mandamos a nuestro equipo legal también para que apoyen con consultas para los inmigrantes que están solicitando asilo, las diferentes opciones que tienen. Desde estas oficinas también se ha buscado apoyar a las familias que están amparadas al TPS, proceso que todavía sigue en litigio en una corte en los Estados Unidos. Aseguran que no quitarán el dedo del renglón, pues es necesario que se trabaje desde el gobierno para una vía a la legalización de estas personas. De igual manera, el compromiso está con los jóvenes que están en el programa DACA.
Jóvenes que están liderando campañas locales o del Estado a través de educación, de la educación que son procesos de campaña política local que ellos han aprendido en la comunidad. También tenemos a los padres también dándoles el apoyo. Tenemos la campaña nacional TPS a la residencia permanente ahora, y eso pues es también por décadas han venido los beneficiarios de TPS con un estatus de protección temporal, y es tiempo, creemos que es tiempo de que ellos cambien ese estatus, y por eso mantenemos esa lucha con ellos bajo ese programa. Reiteran que seguirán trabajando por los derechos de esta población y que cualquier política antimigratoria será denunciada. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Ciudad Juárez es hoy no solo el sitio donde miles de migrantes han quedado varados rumbo a Estados Unidos, también hay algunos migrantes que decidieron rehacer sus vidas ante la imposibilidad de cruzar la frontera. Esta colombiana lo ha intentado todo. Llegó a México hace 5 años en busca del sueño americano, pero ya le gustó vivir en Ciudad Juárez. No, pero yo de aquí no me voy. No, yo amo México. Yo amo México y me siento entre mi gente. Ya por muchas cosas ya quizás personales. Es dueña de un restaurante de comida paisa. Dice que adquirirlo fue su mejor decisión. Donde estoy bien, con tranquilidad. Aquí tengo una de mis hijas, ya me va a dar 2 nietos mexicanos. Entonces aquí ya hicimos el nidito con la ayuda de Dios aquí. Hoy en día los migrantes colombianos son sus principales clientes. Ya sabe que la comida va a estar buena porque los paisas cocinan bueno, entonces sí. Pero este no es el único puesto de comida instalado por migrantes en esta ciudad fronteriza. Yo llegué a México hace 3 años. Y aquí en Juárez tengo 4 meses, en la cual tengo mi negocito de arepas, de empanadas y eso. La historia de América es la de muchos. Porque crucé, me entregué a Estados Unidos y me volvieron a mandar para acá y ya vi que no se puede así, pues, y ya tomé la decisión de estar acá. Mientras unos siguen intentando cruzar, otros deciden rehacer sus vidas cuanto antes, justo aquí, en el país que les permitió establecerse. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Bueno, compañeros en los estudios y amigos televidentes, es la información que les tenemos hasta esta hora. Estaremos pendientes dándole el seguimiento desde el lugar de los hechos, las fronteras acá en los Estados Unidos, políticas, información de lo que está sucediendo, recabando los casos e historias de aquellos que dejaron sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tu reporte, por toda esa información que has recabado. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos con Al Sur de la Frontera. El 12 va con vos. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída del 50% en la cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera desde que el Título 42 expiró. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída del 50% en la cantidad de migrantes que cruzan la frontera desde que la política de inmigración de la era pandémica, conocida como Título 42, expiró a la medianoche del jueves. Las autoridades, utilizando ahora el Título 8, ya expulsaron a miles de personas,
frente a un escenario que el presidente Biden definió como tranquilo, a diferencia de lo que él había previsto el miércoles pasado. Mucho mejor de lo que todos esperaban. El secretario Alejandro Mayorkas enfatizó que la expansión de las vías legales bajo el presidente Joe Biden no tiene precedentes y rechazó las afirmaciones de que ahora exista una prohibición de entrada para los solicitantes de asilo. Lo que establece nuestra regla es que un individuo debe acceder a las vías legales que hemos puesto a su disposición. Si no lo han hecho, entonces deben haber buscado alivio en uno de los países por los que han viajado y se les ha negado. Y si tampoco lo han hecho, no es una prohibición de asilo, pero tienen un umbral de prueba más alto que tienen que cumplir. Los republicanos, por su parte, no creen que las nuevas políticas puedan funcionar y sostienen que nuevas caravanas de migrantes son inminentes. Los últimos 2 años y medio hablan por sí solos. Tuvimos 5 millones de personas que ingresaron ilegalmente a este país, 1,5 fugas. Es insostenible. Las autoridades estadounidenses admiten que aún podría materializarse una oleada de inmigrantes indocumentados en los próximos días, incluso cuando las prohibiciones de 5 años y el enjuiciamiento penal están ahora en las cartas para aquellos que buscan desafiar la ley. Según expertos de inmigración, existe una buena posibilidad de que los nuevos caminos legales por los que está apostando la administración Biden puedan ayudar a disuadir los cruces ilegales, pero también podría ser al revés, dicen, si no se abordan las causas fundamentales que llevan las personas a emigrar, como la falta de trabajo en sus países de origen. Desde la Casa Blanca, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América. Los republicanos aprobaron en la Cámara Baja un proyecto de ley migratorio para enfrentar lo que muchos califican como una crisis en la frontera sur de Estados Unidos que atribuyen a la administración Biden. La Cámara de Representantes estadounidense de mayoría republicana aprobó, a pocas horas del fin del Título 42, un proyecto de ley para extender el muro de la frontera con México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, creando así una oposición de línea dura a las políticas del presidente Joe Biden. Los demócratas definieron este proyecto como cruel y hecho contra los migrantes. La Casa Blanca, por su parte, defiende las acciones que se tomaron estos días, asegurando que funcionarán. Tomará tiempo, pero confiamos en que nuestro plan funcionará. Ha funcionado en el pasado. Este proyecto migratorio que los republicanos describen como el más restrictivo hasta ahora, prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley, debido a la mayoría demócrata en el Senado y la decisión del presidente Joe Biden de vetarlo. Sin embargo, los republicanos dicen que actuaron frente a la incapacidad de la actual administración de asegurar la frontera sur. La Casa Blanca tenía 2 años para planificar el fin del Título 42. Todos conocíamos la fecha límite, pero la Casa Blanca no produjo ningún plan, no cumplió con el plazo y se metió en otra crisis. Incluso el presidente Biden, que solo ha estado en la frontera una vez en 50 años, dice esto: va a haber caos por un tiempo. La administración Biden ha dicho que las nuevas políticas, como el Título 8, están destinadas tanto a tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales como a ofrecer nuevas vías legales para los migrantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Casa Blanca, Washington. Colombia llegó un segundo vuelo, a ese país llegó este segundo vuelo proveniente de Estados Unidos con 161 migrantes colombianos que fueron deportados a su país. Nos tuvieron 8 días, casi 9 días. Nos tuvieron encerrados, comiendo manzana y agua y paquetes. Lizeth Marulanda está entre los 161 migrantes colombianos deportados por ingresar de manera irregular a Estados Unidos y denuncia que el grupo recibió presuntos malos tratos mientras eran deportados. A ellos los esposaron. Horrible. Y ahorita que les quitaron en el avión tuvimos un altercado porque les pegaban a los niños. Y ellos dijeron que nosotros cometimos, digámoslo así, como algo para ellos ofensivo, entrar ilegalmente. Era terrible. La famosa hielera. El director de Migración Colombia, Fernando García, recibió las denuncias y las pondrá en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos para su investigación. Que esto pueda servir de presión para que el gobierno colombiano termine en unas negociaciones mucho más serias con los Estados Unidos
para el envío y recibimiento y establecimiento de la población colombiana rechazada. Las autoridades colombianas esperan que en los próximos meses sean repatriados otras 14.000 personas desde Estados Unidos. Nos quitaron todo, no dejaron en nada. Ya son 370 los colombianos que han sido deportados en 2 días por ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Consternación ha provocado el secuestro de una familia de migrantes hondureños que fueron raptados por una banda de criminales en la que habría otros 2 hondureños involucrados. Esta semana, autoridades de Sonora, México, rescataron a un grupo de 135 migrantes, entre ellos 7 hondureños que se habían reportado como secuestrados por parte de una banda que pretendía cobrar $2.500 por el rescate de cada migrante. Sin embargo, hay que destacar que las autoridades capturaron 5 miembros de la banda de secuestradores y 2 de ellos son de nacionalidad hondureña. El representante de atención al migrante de la Cancillería, Wilson Paz, detalló que los hondureños fueron rescatados junto a otro grupo de migrantes de diversas nacionalidades. Por otra parte, el funcionario lamentó que dentro de los 5 secuestradores que se capturó, habían 2 de nacionalidad hondureña. El consulado tiene el deber de brindar atención a las personas que fueron rescatadas, pero también dar seguimiento a la condición legal de los secuestradores que son de nacionalidad hondureña. Las personas rescatadas se encuentran en custodia de las autoridades mexicanas y el consulado hondureño les está asistiendo y realizando las entrevistas para establecer su procedencia y determinar su condición. La situación de secuestro y rescate de migrantes se da en medio de una nueva ola de cerca de 5.000 migrantes de diversos países que llegó en las últimas horas a Chiapas, en la frontera del sur de México, con la esperanza de cruzar a Estados Unidos cuando expire el título 42 de aquel país el próximo jueves. Las autoridades de ambos lados de la frontera Tijuana-San Diego intentan convencer a miles de migrantes que esperan asilo en el lado mexicano para que no intenten entrar ilegalmente a los Estados Unidos. En Tijuana, la Guardia Nacional y autoridades migratorias mexicanas vigilan el acceso a la frontera, buscando desalentar los cruces irregulares en vísperas del fin del título 42. El gobierno municipal mantiene su propia campaña sobre los riesgos de la migración ilegal. Te tengo que advertir de los peligros que hay al cruzar el muro. Activistas y autoridades locales coinciden en que hay incertidumbre y desinformación sobre lo que pasará a partir del 11 de mayo. Reclaman que la administración Biden no informó oportunamente cuál será el proceso para atender a los solicitantes de asilo. Todo el proceso se ha manejado con mucha opacidad de parte de las autoridades estadounidenses. Los albergues de esta ciudad, poco más de 30, la mayoría de la sociedad civil, están saturados y sus 5,000 huéspedes esperan pedir asilo. Se ha hecho un cuello de botella por las políticas restrictivas de Trump que ha mantenido la administración de Biden. Algunos temen que se formen nuevamente campamentos frente a las garitas. Tememos que los albergues se vacíen por la gente que se quiera aproximar a la garita a formarse. En los puertos de entrada han hecho simulacros ante la posibilidad de una contingencia. Las personas y familias que lleguen sin autorización pueden ser procesadas para ser deportadas rápidamente. Pero muchas personas siguen cruzando la frontera cada día por el temor de que pedir asilo se complique con la cancelación del título 42. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos con más de Al Sur de la Frontera. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo?
causa de los constantes abusos, migrantes extranjeros que transitan Honduras realizaron un campamento a las afueras de la ATIC para que castiguen a los transportistas abusivos. Veamos esa nota. Padre e hijo se abrazan y pierden su mirada hacia el fondo que rodea el triste escenario que están atravesando al aventurarse en una travesía junto a otro grupo de personas que los acompañan con las esperanzas de poder lograr el anhelado sueño americano. Son migrantes de nacionalidad colombiana, venezolana y cubana y que están actualmente por el país utilizándolo como un puente para llegar a su destino. De pasar por una selva, ¿no? que para bien el conocimiento de todo es lo más peligroso que hemos tocado nosotros y meter a nuestros hijos, ¿verdad? Para buscar un futuro, para una buena alimentación, una buena educación, para tener salud por lo menos. Nosotros no queremos hacerles daño, nosotros no queremos venir a destruir la ciudad de nadie, nosotros solamente queremos ser recibidos de la misma manera que yo sé que un venezolano los va a recibir a ustedes. Aseguraron haber sido víctimas de abuso por parte de algunos conductores al cobrarles de más por el simple hecho de ser migrantes. Si el pasaje vale 100 lempiras, ellos quieren 500 lempiras, 400 lempiras, si no te llevo, si no te dejan botado más adelante y no te traen al lugar que es. Ayer, por ejemplo, nos quedamos en un terminal fantasma que hay en la carretera. Y nos dejan en un sitio donde nos cobran $30, $20 por seguir adelante. ¿Las autoridades brillan por su ausencia? Brillan por su ausencia. Ayer veníamos y un conductor le llegamos para preguntarle por el pasaje. Y la respuesta de él fue que él no trata con inmigrantes, él solamente trabaja con hondureños. O sea, lo que quiso es agarrar... Despreciando. Exactamente, un racismo. Falta de apoyo por parte de las autoridades hondureñas no se ve, aseguraron sectores de la sociedad. El gobierno debería de tener un programa, un brazo de ayuda a través del Instituto Nacional de Migración para poder proveer, aunque sea un plato de comida, un abrigo. Deberían haber centros de migrantes, centros donde se les pueda albergar a estas personas. Más de 1000 migrantes se ven a diario cruzando el territorio nacional sin importar los diversos escenarios de inseguridad que se les puedan presentar en este trayecto. Hay mucho abuso, hay mucha violencia sexual contra mujeres, por ejemplo. Hay verdaderamente una serie de patronos que son inaceptables. Por esto que tenemos que seguir luchando. Ante todo y sin importar exponer hasta sus propias vidas, el flujo de inmigrantes seguirá saliendo obligado ante la falta de oportunidades que no ofrecen en países como Honduras, Venezuela, Colombia, Cuba, entre otros. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y Betty Camargo, coordinadora estatal de la reforma de inmigración para la Alianza de Texas, RITA, habla sobre la expectativa de las organizaciones fronterizas por el fin del título 42. Creo que la preocupación es de la crisis humanitaria que hemos estado viendo desde diciembre, pero también es importante recalcar que seguimos nosotros como organización empujando las soluciones que hemos estado trayendo a la mesa desde hace muchos años, que es empezar a traer infraestructura a la frontera donde puedan tener centros de bienvenidas, que los migrantes puedan venir con respeto y dignidad a pedir la oportunidad de un proceso de asilo, que estos sistemas que teníamos que se vuelvan a reimplementar. Ahorita no hay opciones, los migrantes no tienen opciones. Entonces, cuando empieza la narrativa de invasión y de criminales, es una narrativa falsa donde estos migrantes han tratado de hacer las cosas de una manera legal, donde se les primero prometió que a través del CBP iban a poder hacerlo. El 90% de los migrantes aquí hicieron el CBP y nunca hubo respuesta. El otro 5% sí se les dio una respuesta y fue negativa, y no hay ni es una discreción que CBP tiene y que no hay un sistema de apelación. Entonces creo que
tenemos que empezar a traer a la mesa realmente soluciones, porque esto va a seguir. Cada 6 meses, cada 8 meses vamos a tener un flujo de migración y tenemos que ver cómo vamos a resolver este problema. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció un operativo en El Paso, Texas, para expulsar a los inmigrantes que evadieron a las autoridades al ingresar de manera irregular. Así se despertaron los migrantes que acampan desde hace varias semanas a las afueras de la iglesia Sagrado Corazón en El Paso, Texas. Si no lo has hecho, te conviene entregarte en la estación más cercana de la patrulla fronteriza. Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza y que no tienen base legal para permanecer en el país serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación. Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos. Y bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios. Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio. Migración en este momento los puede expulsar. Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses, en medio de un desconocimiento general. Lleva tu rica Coca-Cola $1. La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo, cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país. Hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden. Bajo las nuevas normas migratorias, los venezolanos seguirán siendo deportados a México, mientras las otras nacionalidades podrán ser puestas en vuelos de repatriación expedita. El lado izquierdo, por favor, lado izquierdo. En otros sectores fronterizos como Brownsville, Texas, las deportaciones a México de ciudadanos venezolanos no se detienen. Según las autoridades, al menos 3 grupos con cientos de migrantes de ese país son retornados al país vecino, donde muchos evitan estar. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otra edición de Al Sur de la Frontera. Nos vemos el próximo domingo. Estuvo con ustedes Roxana Webb. Buenas noches.